Hola amigos detallistas, hoy vamos a hablar de los criterios para seleccionar una cera. Supongo que muchos de vosotros cuando por fin decidís proteger el coche, una de las grandes preguntas es ¿y qué cera elijo? En el mercado hay multitud de ceras, podéis ver aquí una muestra de diferentes marcas con diferentes tipos de cera y algunas marcas incluso tienen 4, 5, hasta 6 diferentes tipos de cera dentro de sus gamas. Entonces, ¿cuál elegir? Pues bueno, vamos a ver y vamos a hablar sobre los criterios que podemos ir teniendo en cuenta para seleccionar la cera que nos venga mejor. Primer criterio a la hora de seleccionar una cera, pues tendríamos el aspecto o el brillo. ¿De acuerdo? El aspecto, es decir, una cera que quede bien en nuestro coche. Entonces, para el aspecto y el brillo que nos va a proporcionar, bueno, ya sabéis que el brillo en realidad depende de la pintura, del estado de la pintura, de que esté bien pulida, que esté en buen estado. Si la pintura está desgastada, está en mal estado, aunque le pongamos una cera de 1000 euros, va a dar exactamente igual. El brillo que nos va a aportar una cera suele ser aproximadamente pues, el 10%, el 15% al conjunto del brillo del coche. Depende pues, de la química y de la composición que tengan las ceras. Normalmente, por ejemplo, habréis oído hablar, por ejemplo, de las ceras de Carnauba, ¿no? Que veis aquí, por ejemplo, que tenemos pues, ceras estas de Autofinés o estas de Bonix, Moders, tienen Carnauba. Ya sabéis que la Carnauba es una cera natural que os la voy a mostrar aquí, ¿veis? Esto es la cera de Carnauba, que tanto habéis, supongo, oído hablar. ¿Veis que son como una especie de lascas? No la podríamos aplicar a un coche porque lógicamente es muy dura y arañaríamos. Las ceras de Carnauba, dentro de ellas hay distintos tipos con distintas purezas. Las más puras son las ópticamente más claras, que son las, como os he dicho antes, las amarillas de grado 1. Y ese tipo de ceras son muchísimo más puras porque se recogen solamente de las hojas más altas de la palmera, Cornicera cefarea, que es la palmera que genera la cera de Carnauba en Brasil. Normalmente, si tiene más porcentaje de Carnauba, suele tener un aspecto un poco mejor. Pero ojo, ¿de acuerdo? Si nos dicen que una cera tiene, esta tiene el 60% de Carnauba, pero no cogen de la mejor calidad, pues nos están engañando porque el aspecto que va a tener, la cristalinidad y la claridad óptica no va a ser la misma ni de broma. También sabéis que tenemos ceras en spray. Por ejemplo, pues muchas marcas veis que tienen sus ceras en spray. Y las ceras en spray en realidad lo que tienen es, bueno, pues aproximadamente 2 o 3 dedos de cera, es decir, son ceras diluidas. Entonces, ¿estas ceras tienen mejor o peor aspecto y brillo? No, normalmente no. Lo que suele afectar el que la cera sea en spray es en la concentración, es decir, en factores como la durabilidad, la protección, pero no en el aspecto. El aspecto sería siempre más o menos igual. También os quería comentar que hay ceras para colores claros, ceras para colores oscuros. Bueno, sí, hay ciertos matices y ciertos cambios en las formulaciones. Por ejemplo, aquí veis esta cera que veis de Bonix, pues es para colores oscuros. Veis que es negra y la que no es para colores oscuros, que es esta de aquí, pues veréis que tiene otro color. Vamos a ver. Veis que tiene el clásico color de la cera pura, ¿de acuerdo? Entonces, en la formulación introducen algún elemento natural para que vaya mejor para colores oscuros. También hay otras marcas que lo hacen, veis también como Pure Boys o en algunas de Angel Wax, ¿vale? Pero en general vale para cualquier tipo de color y pintura y coche. ¿Cuánto va a durar nuestra cera? En ese caso, la durabilidad depende de varios factores, no solamente de la Carnauba, depende también de muchos otros factores en la formulación. Entonces, para que os hagáis una idea, de media una cera natural puede durar unos 3 meses y una cera sintética aproximadamente 6 meses. Las ceras en pasta siempre van a durar más que las ceras en spray, porque, como hemos dicho antes, van diluidas. Entonces, una cera en spray pues es difícil que pase del mes y medio. Además de otros factores como
La protección también va a proteger menos contra mosquitos, contra excrementos de pájaro, todo eso una cera en spray nos va a proteger menos. Ventaja, pues ahora hablamos de este tipo de ventaja porque aquí siempre tenemos que valorar en los distintos criterios por las ventajas y las desventajas, ¿no? También influyen las mezclas, por ejemplo, en este caso pues Bonix tiene una cera que es la Blend, que lo que hace es que mezcla la carnauba con dióxido de silicio, que es el componente de los coatings, con lo cual prolongan la durabilidad de la cera hasta los 9 meses. ¿De acuerdo? Entonces todo esto también es bastante influyente. Otra cosa que también se suele hacer es utilizar una cera en pasta y luego cada mes y medio darle un poquito de cera en spray para ir reponiendo ese poco de cera que se va gastando, con lo cual con las ceras en spray podemos conseguir prolongar la durabilidad de las ceras en pasta. Otro aspecto a tener en cuenta muy importante sería la repelencia al agua. Todas repelen de una manera ligeramente diferente. ¿Por qué? Por sus componentes químicos. ¿Qué podemos valorar a la hora de la repelencia al agua? Pues dos aspectos, el beading y el sheeting. Entonces el beading son lo redondas que son las gotas, es decir, se mide por el ángulo de contacto que tienen las gotas en la pintura, y el sheeting sería la propiedad de evacuar el agua a una velocidad específica. ¿Cuál elijo que tenga más beading? Pues eso hay que probarlo. Tienes que probarlo, ver un vídeo que alguien te recomiende, porque las diferencias no son muy grandes y son matices. O sea, tienes que ver cómo repele una cera, cómo repele otra. También la pintura tiene que estar descontaminada, o sea que mucho ojito con las comparaciones de ceras en pinturas que no están realmente perfectamente descontaminadas y perfectamente pulidas. Otras personas pues a lo mejor prefieren que las bolitas sean más redondas porque es un aspecto verdaderamente que me encanta, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí ya depende un poco de cada persona. Otro aspecto a la hora de seleccionar pues sería la facilidad de aplicación. Este es un apartado que a mí personalmente me influye muchísimo a la hora de elegir una cera. ¿Por qué? Pues porque a la hora de aplicar, pues veis que, por ejemplo, nada, cogemos nuestro aplicador de poliespuma y bueno, pues venimos aquí y cogemos cualquier cera, esta por ejemplo, pues dice, venga, pues vamos a coger esta y bueno, pues cogemos, pum, 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 y le damos para aplicar. Normalmente la aplicación suele ser fácil, algunos incluso pueden conseguir algún otro tipo de aplicador de poliespuma un poco más consistente, o aplicador, incluso de aplicador de microfibra también es perfectamente válido. Todas suele ser más o menos fácil, pero donde está el kit es cuando tenemos que pasar la toalla. Cuando pasamos la toalla para retirar, hay ceras que son realmente difíciles de retirar, es costoso. Hay otras que no parece costoso y creemos que lo estamos retirando bien, pero cuando empezamos a retirar no queda bien, y si lo miramos luego al sol, pues nos van a quedar unas zonas un poco que vemos que no se ha retirado bien la cera, pues le paso una toalla a lo mejor de pelo largo y luego tengo que hacerle con una toalla suede, hacerle un paso de acabado para retirar realmente fino. Entonces todo eso va a influir en el aspecto del vehículo. Entonces, ¿de qué me sirve gastar un dinero en una cera que es muy buena si luego al final no soy capaz de retirarla con la perfección necesaria? Estamos malgastando nuestro dinero y por supuesto nuestro tiempo, que muchas veces es más valioso. ¿Cómo sabes? Pues bueno, pues comparando unas ceras con otras, o que te recomienden, o normalmente las ceras que son más blanditas. Bueno, se diferencian claramente las que son fáciles de aplicar de las que no. O cualquier cera en spray es facilísima de aplicar, se aplica como un quiddity tape. Simplemente se pulveriza sobre la pintura, se pasa con una toalla, ¿vale? Pasamos con una toalla, siempre de pelo largo, damos la vuelta a la toalla y terminamos de secar. Tiene también sus inconvenientes en cuanto a durabilidad, que hemos hablado antes, y quizá también de precio, porque esta nos va a cundir menos siempre que una cera en pasta. La calidad ya hemos dicho que depende de varios factores, de la cantidad de carnauba que tenga, de la calidad de la carnauba, de la cantidad de los otros aceites que tenga, de que los otros aceites y ceras que vayan en la mezcla sean de buena calidad, no solo fijando en la carnauba, con lo cual es un conjunto total. Dentro de la calidad-precio, pues también aquí podemos distinguir un poco entre lo que es
las ceras en spray y las ceras en pasta. Las ceras en pasta inicialmente son más caras, pero duran mucho más. O sea, la capa que nosotros vamos a aplicar es muchísimo más denso, ¿de acuerdo? Esto es una cera, como veis, cera, y esto aquí pues es líquido, con lo cual, como os comenté antes, a veces se utiliza una cera en pasta y luego para ir reponiendo una cera en spray. Si queremos utilizar solamente una cera en spray, bien, pero a la larga, en términos de calidad de precio, siempre peor, porque lo tengo que aplicar mucho más a menudo y se me va a acabar el bote mucho antes. Recordad que, por ejemplo, una cera como esta de 200 gramos me puede durar para 20 coches, 25 coches. Si es solo vuestro coche, pues estamos hablando de 20 aplicaciones a una media de 3 meses, la cera que la tenéis para muchos años. Y luego, por supuesto, la cantidad de cera. Fijaos, por ejemplo, esta cera de Models, que es fantástica, y fijaos la pedazo de lata, que son 350 gramos de pura cera de Carnauba. Muy buena calidad y una cantidad, desde luego, nada desdeñable. Entonces, bueno, calidad-precio, magnífico. La cera sintética, que también nos dan otras características, los selladores, que sabéis que son siempre ceras sintéticas, pues esos tienen otro tipo de durabilidades. Las mezclas, ya hemos visto antes, por ejemplo, esta que tiene coating y dióxido de silicio en su composición. Hay otras, por ejemplo, que son híbridas. Y luego también hay que tener cuidado con estas ceras que valen más de 500 euros, más de 1000, más de 6000, todo eso. Vamos a ver, si a esas ceras lo que suele suceder es que se suele tender a poner mucha cantidad de Carnauba. Cuando una cera supera el 50% de su volumen en Carnauba pura, lo que suele suceder es que ya empieza a ser que el otro 50% de los componentes, de aceites y tal, empiezan a tener difícil el ablandar y hacer que sea fácil de aplicar esa cera. Con lo cual, esos otros componentes, en lugar de tener que ser naturales, ya empiezan a tener que ser muy agresivos, muy fuertes para conseguir ablandar la cera de Carnauba. Con lo cual, no estamos obteniendo realmente una cera que consideremos de mejor calidad. Pues si tenéis alguna duda, algún comentario, lo que sea, estamos en contacto en los comentarios y bueno, daros las gracias por ver nuestro vídeo. Si os ha gustado, nos dais un like y nos vemos en próximos vídeos, amigos detallistas.